Bien, amigos, estamos con Juan Paredes Cuastro, analista político. Juan, gracias por estar en Redes y Poder. Gracias a ti. Juan, tu primera impresión del mensaje presidencial de esta tarde. Bueno, mi primera impresión, para comenzar por una impresión, no diría decepcionante porque era previsible. No esperaba mayor cosa del presidente Humala. Creo yo que en un momento de preocupación muy grande en el país por el tema de la inseguridad, por el tema recesivo en lo económico y financiero, por el problema del desgobierno y de esta ola de corrupción en el Estado, hubiésemos querido ver a un presidente marcando una gestión final, ¿no?, por lo menos de revitalización de su gestión presidencial. ¿Qué hubieras tú sugerido en cuanto al mensaje? Porque aquí ha habido un mensaje que tenía por lo menos la mitad casi era sobre temas de carácter de programas sociales y después venía el tema de educación, algo de salud y entró apenas tocando el tema de seguridad, casi nada de inversión, por supuesto nada del tema electoral. Entonces empezó hablando y hablando de programas sociales. ¿Ese era el camino del día de hoy? Mira, ¿por qué te digo yo que esto ni te desilusiona ni te decepciona? Porque era tan previsible esperar esta actuación final del presidente en este mensaje, porque tienes que pensar siempre en el principio de su gobierno. Él en su primera campaña electoral, la del 2006, no quería ser como Hugo Chávez, ¿no? El 2011 quería ser, en la campaña, quería ser como Lula, ¿no?, ya más abierto, más democrático, ¿no? Pero cuando llega al gobierno ya no es ni Chávez, ni Lula, ni siquiera Humala, porque él termina cediendo una parte de su poder a la primera dama, a la esposa. Entonces hemos tenido en estos últimos 4 años un cogobierno. Entonces, ¿qué te puedes esperar de esta gelatina de cogobierno que hemos tenido en todo este tiempo? No. Tenías que esperar lo que hemos visto ahora, un paso de revista burocrático. Casi de contabilidad, ¿no es cierto? Miles y miles de cosas, pero... Que tú puedes voltear esa página en la forma como lo ha hecho Humala si es que estabas dejando algo sustancial, si tú no tenías a una sociedad, la sociedad peruana, preocupada porque no puede ni siquiera salir con tranquilidad a las calles y de sus casas. Pero el presidente ha dicho algo, empezando su discurso, dijo: yo recibí un país fragmentado, desunido. ¿Y hoy en qué situación estamos? Bueno, no ha pasado nada, ¿no? Seguimos con una institucionalidad prácticamente quebrada. Porque mira, el presidente de la República, ¿qué cosa es? Es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado, es quien encarna la nación. Por lo tanto, lo que nosotros hubiésemos querido en estos 4 años es tener un jefe de Estado que refuerce la institucionalidad del país, y no ha hecho eso. Él se ha encastrado como un monje Shaolin en un monasterio, es algo así. Palacio de Gobierno lo ha convertido en un monasterio para gobernar en silencio, sin contacto con la opinión pública, sin contacto con la prensa, sin contacto con los partidos políticos, ni siquiera con su partido político. Sí, el presidente luce aislado, pero tú recuerdas, Juan, apelo a tu memoria, a tu experiencia, ¿tú recuerdas un mensaje a la nación que te haya impactado? Es decir, aquí hemos visto un presidente que dice cosas y en algún momento escuchaba en las redes y comentarios hoy en la tarde que me decían: hubiera sido mejor que no hablara. O sea, es casi intrascendente. Y entonces yo pregunto si en la historia que tú recuerdas del Perú político, de las últimas décadas, hemos visto discursos diferentes. O sea, más bien, el discurso que te mueve, que te impulsa. ¿Recuerdas algún presidente que te haya hecho sentir algo? Lo que yo recuerdo es a presidentes políticos, ¿no es cierto? Por ejemplo. Belaúnde, Toledo, García. Claro, el discurso de Belaúnde cuando asume, después del golpe de Estado, ¿no es cierto?, el año 80, es un discurso realmente bellísimo, es un discurso lleno de frases interesantes, ¿no? Pero era un discurso emocional. Pero Belaúnde era consciente también de que, de acuerdo a la Constitución, tú tenías que hacer un recuento de tu gestión. Claro. Y Belaúnde lo entregaba en tomos, ¿no?, en un manuscrito
En esa época no había internet, no había que entregarlo en un disco ni en un USB, pero lo entregabas en un volumen. Oye, y el discurso de él, un discurso orgánico, era para precisamente establecer la conexión con el país. Claro, la parte emocional la daba el líder, el político. El presidente, ¿qué hace en su último mensaje de su periodo presidencial, cuando se cumple, como ahora Humala? Lo que hace es expresar cómo quiere ser recordado, ¿no? Por lo que hizo bien, por lo que hizo mal, por los cuestionamientos, o hay presidentes también que se enfrentan a aquello de cómo quieren ser juzgados, ¿no? Por la historia, o sea, depende de eso. Pero hay discursos que a uno lo han impactado alguna vez mal y bien, ¿no? El mensaje al país, por ejemplo, de Fujimori cuando anunció el autogolpe, nos dejó a todos boquiabiertos porque estaba suspendiendo la Constitución, cerrando el Poder Judicial y prácticamente dándole un giro de la democracia al autoritarismo en el país. Son cosas que nos han impactado fuertemente, ¿no? Ahora, Alan García también tenía su estilo, pero eran políticos, pero con una responsabilidad intrínseca, ¿no? O sea, ¿cómo quieren ser recordados? El presidente Humala tiene que haber pensado en algún momento cómo quiere que el país lo recuerde. Sí, lo dijo hoy día, lo dijo en Palacio de Gobierno, él dijo: quiero que me recuerden como el soldado que fue presidente y que nunca trabajó para nadie más que para el Estado. Bueno, pero eso es lo que él dice. Que primero tiene que pensar en que tenía que haber sido jefe de Estado también, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con el proceso electoral que está en marcha? Porque no ha dicho una palabra sobre el tema. Eso, digamos, genera por lo menos suspicacia, preocupación. Tú hablabas hoy día, yo te escuchaba en la introducción. En la introducción hablabas de los vacíos del mensaje, o sea, prácticamente muchísimo vacío, o sea, todo aquello que no ha tocado. No, pero todo aquello que no ha tocado es lo que le interesa al país y a los peruanos. ¿Y por qué no lo toca? Porque yo no puedo entender que tú estés tan desconectado, está tan encerrado el presidente, o no quiere decir nada. Pero no lo toca de la misma manera como no ha querido que se toquen muchos temas que en algún momento formaron parte de su agenda de campaña electoral y que se convirtieron en un boomerang para él. Es el tema de la corrupción. Tiene a un socio de 2 campañas electorales de él preso por haber usado dineros destinados al desarrollo nacional a través de las regiones, ¿no? Y vinculado a ese socio, a la señora esposa, que no quiere dar cuentas absolutamente de nada. Entonces, ¿cómo vas a hablar de la corrupción? Tendrías que estar hablando de la soga en la casa del ahorcado. Eso es lo que no ha querido hacer. Y otra soga en la casa del ahorcado tendría que ser hablar de la seguridad interna. Él se llenó la boca en 2 campañas electorales con la promesa de la seguridad interna porque venía de una vertiente militar, como dices tú, era el soldado de la patria, ¿no?, que iba a poner orden en este país, ¿no? No ha podido poner orden ni en la casa de gobierno. Entonces son 2 temas que lo hemos visto prácticamente fuera de agenda. ¿Cómo crees que este discurso va a impactar en los próximos meses? ¿O es irrelevante, como la gente dice también en las redes sociales? Tú preguntabas el tramo que tiene que ver ahora con la convocatoria en pocos meses a elecciones presidenciales y a la garantía que este gobierno tiene que dar absolutamente a un proceso electoral en transparencia, en equidad, en justicia, sobre todo digamos en un compromiso de no intromisión en esta campaña electoral. Pero él no se ha ocupado de eso tampoco. O sea, el sistema político no le interesa. Y el sistema político nuestro está en un profundo deterioro y va a afectar todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento económico. O sea, tenemos 12 meses de una situación, digamos, de estancamiento económico o de deterioro económico, porque es complicado que las empresas o la situación mejore en función de lo que hemos escuchado. El presidente parece que por ahí no le viene el problema. Hoy, como jefe de Estado, él tenía que haberle dicho algo al señor Iberico. Señor Iberico, usted está representando ahora una oposición con la que yo quisiera entenderme. Perdió todo lo... O sea, ¿no? ¿sabes qué? Es decir, todas las yo escucho al presidente y se me paran los pelos de la desesperación de cómo una persona tiene todos los goles para meter en el arco y saca todos
las bolas del arco, al contrario. Porque no tiene pues el staff. Pero es soplar la pelota para que entre. O sea, tiene una serie de elementos alrededor que han ocurrido que son importantes que él los haga notar para crecer su figura. Nada. Es peor, se hunde, se hunde. Mira, él se aísla. Él lo único que ha hecho es trasladar a defensores legales que lo ayudaron en la campaña para despejar las acusaciones que podrían haber afectado su votación, los ha trasladado a Palacio de Gobierno a sus asesores legales, ¿no? Y está lleno de asesores legales. Que son empleados, no asesores, son empleados. Empleados o mandaderos. Pero no tiene asesoría política, no tiene quien le ponga una visión, ¿no? Y le haga ver la realidad y no la que está viendo él, que es otra realidad. Sí, lo de Iberico tienes razón, no lo había visto, tienes mucha razón. Pero claro, ha sido una oportunidad perdida impresionante. Tú estás asistiendo a la casa de los congresistas y la política peruana. Pudiste decir una palabra en función de esa elección. Además, te acaba de perder. Una oposición que lo recibe correctamente. No le ha hecho ningún barullo. Al contrario, lo han tratado como nunca el nacionalismo trató a sus oponentes. Entonces tú lo que tienes que decir, señores, yo tengo todavía en este tramo hasta el julio del 2016 muchísimas cosas que hacer y necesito la colaboración de este gobierno, es decir, arrancarle un compromiso a Iberico. Las últimas palabras de Iberico al momento de despedir al presidente debieron haber sido: sí, señor presidente, nos comprometemos a ayudarlo a usted en este tramo. Tampoco le ha interesado la suerte de dos poderes importantes, que es el poder fiscal y el poder judicial. No le importaba en absoluto. ¿Por qué? Porque ahí también tiene que hablar de la soga en la casa del ahorcado. Es decir, él está lleno de sogas, ¿no? Y por todos lados ves al ahorcado, que es él, ¿no? La soga judicial, la soga de la anticorrupción, la soga del... Por donde vayas, tú ves al presidente colgado. Entonces, lógicamente que no son temas, pues. Porque en el tema del sistema político, en el tema de los partidos, lo mismo, porque él no tiene un partido para exhibir como ejemplo de democracia. Su partido está totalmente deshecho, en escombros. Muy bien, Juan, te agradezco por tu presencia en Redes y Poder. Lamentablemente no podía tener yo, como dices tú al comienzo, otra impresión que esta. Gracias, estoy seguro que los amigos que nos ven van a saber aquilatar y reflexionar sobre tus palabras con experiencia, que creo que siempre es bueno traer para el análisis de los amigos que nos ven. Muchas gracias, Juan, por tu comentario. Gracias también. Bien, amigos, una pausa y regresamos con Hugo Guerra aquí en Redes y Poder. Permiso.